Alguna vez me platicaron que transmitiendo por televisión una corrida de toros, se veía que en aquella plaza estaba abarrotada porque había gran expectativa del evento, pero fue una corrida de toros aburridísima, porque el toro parecía un buey mansito que apenas se movía, no reaccionaba, por más que le meneaban la capa roja esa. El torero parecía todo un novato que antes hizo enfurecer al público que al pobre toro. No, no, aquello estaba terrible de aburrido. Se veían las caras de fastidio, los bostezos, los abucheos. Y total que el comentarista en la televisión andaba comentando lo siguiente. Señoras y señores, esta corrida de toros está tan, pero tan aburrida que parece que la gente está en misa. Ay, pues eso lastimó mi corazoncito porque ¿por qué asocian el ir a la iglesia con un aburrimiento de esa naturaleza? Y digo, no es porque la gente en misa debería estar como en una corrida de toros. Claro que en la iglesia se debe estar con reverencia, con respeto, con devoción, pero nunca, 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 nunca con aburrimiento, con caras largas, con fastidio. Pero bueno, también hay que reconocer con dolor que si la gente está así, es tantas veces culpa de nosotros, culpa de los predicadores, empezando por sacerdotes, luego catequistas, evangelizadores, cuando no damos para más, cuando lo único que compartimos son sermones soporíferos que no tienen relación alguna con la vida, que hasta en la forma de decirlos, todo desangelado, insípido, mirando al techo o leyendo, y aparte leyendo mal. Lo único que movemos no son los corazones, sino las sentaderas de la gente, que lo único que suscita escuchar ese sermón es decir, que ya se calle, que ya se acabe, ¿a qué horas nos vamos? Bueno, es cierto que puede ser, tener mucha que ver con la preparación del mismo evangelizador, quizá no tiene mucha facilidad de palabra, etcétera, pero más que nada, cuando tú has escuchado, sin duda, a uno de estos que te estoy describiendo, pero te apuesto que también has escuchado a alguien que parece que tiene fuego en la mirada, fuego en sus palabras, que transmite una convicción tan profunda que te enciende cuando lo estás escuchando. De esos que no ves el reloj, sino que esperas que no termine de hablar, porque está llegándote al corazón, porque él mismo habla desde el corazón. ¿Y esto se debe qué? ¿A que tomó un curso de oratoria o qué? Se debe más a algo que se llama parresía. Una palabrita nueva, una palabrita de la que me puse a investigar su significado, que se remonta desde la oratoria clásica, que se refiere a aquel que habla libremente, que habla con convencimiento, incluso que habla con desfachatez. O sea, que no le da pena decir las cosas de frente con absoluta franqueza, que rompe los protocolos, que va más allá de lo políticamente correcto. Y vemos que el hablar con esa parresía, Jesús también lo hacía. ¿Recuerdas cómo la gente comentaba que Jesús hablaba como quien tiene autoridad? No se refiere a que hablaba como sargento mal pagado. Se refiere a que él transmitía un convencimiento que no lo daban ni los grandes maestros y doctores de la ley, que a lo mejor eran unas bibliotecas andando, pero aburridos e incongruentes. Jesús hablaba con parresía también porque podía hablarles de frente y sin miramientos a los escribas y fariseos, echándoles en cara su hipocresía. Y más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos cómo los discípulos también tenían esa parresía cuando describe: los discípulos daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder. Ese gran poder, ese penetrar los corazones, ese mover las voluntades a la conversión, eso es hablar con parresía. Y es a lo que estamos llamados ahora como iglesia a hacer, no solamente en los sermones, en el discurso,
sino es una forma de vivir. ¿Cómo lo describiremos? Si quisiéramos ponerlo en una imagen, es hablar, es vivir nuestra fe con fuego. Y hoy en el Evangelio Jesús dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Cuando Jesús mira nuestras asambleas y ve esas caras de aburrimiento, esos bostezos y esa laconía con la cual se predica su buena nueva de salvación, ay, Dios santo, es que no. Mira, cuando un mensaje es predicado con parresía, puedes sentirte fascinado, puedes sentirte motivado o puedes sentirte enfurecido, pero nunca, nunca te deja neutro, nunca, nunca te aburre. Y es así cuando se nota que tenemos la unción del Espíritu. Hablar con parresía no se refiere a un carisma personal ni a técnicas para hablar en público. Se refiere al convencimiento personal, a la convicción que a ti te enciende y que te hace encender a los demás. Pero sobre todo es la unción del Espíritu Santo que te hace llegar a los corazones. Y esto se nota mucho cuando se tiene, y se nota todavía más cuando no se tiene. Tú quisieras decirle a tu párroco o a tu catequista: oiga, le encargo ahí que investigue lo que es parresía, como que él podría mejorar mucho si tiene más parresía. Bueno, no es algo que se aprenda en los libros, es una experiencia de vida, es una convicción personal, es un don del Espíritu Santo, pero que denota tu propia experiencia de fe. Y no la limitemos únicamente al cómo hablas, también se nota en la propia vida. Habrá tantos cristianos que no precisamente predican con la palabra, sino su ejemplo dice el fastidio, el aburrimiento y la tibieza con la que viven su fe, porque no son impulsados por nada, no les motiva ningún fuego que les haga entregarse, consumirse, arder por amor ni a Dios ni a nada. Si tú estás así de aletargado, no importa que tú no te dediques a predicar, también a ti te hace falta esa parresía. Vivamos de tal manera que en adelante se pueda decir: no, la gente está tan encendida, está tan motivada, está tan participativa, está tan convencida, que parece que está en misa. Y que la palabra sermón deje de ser un sinónimo de un rollote absurdo, aburrido y desangelado, que ahora sea un sinónimo de esa palabra de fuego que transforma los corazones. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.